Mis hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Génesis 41. Hoy hablaremos de fructífero en tierra de aflicción. Fructífero en tierra de aflicción. Así que solamente leeremos el versículo 1 y después estudiaremos todo el capítulo. Así que Génesis capítulo 41, aquellos que están con nosotros hace poco tiempo, nosotros tendemos a predicar libro de la Biblia, Dios hablándonos, y ahora estamos en Génesis 41, estamos a ley ya de algunas semanas para terminar Génesis, y estamos en la historia de José. Así que Génesis 41, 1 dice, y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Señor, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Edifícanos por medio de ella, Señor. Y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hay una pregunta que nosotros podemos repasar o analizar es, ¿qué producen las aflicciones en nuestra vida? ¿Qué producen las aflicciones en nuestra vida? Hay veces que nosotros se nos olvida lo que las aflicciones en nuestra vida producen. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida, y como decía un pastor amigo, es que nunca vemos las flores del campo. Siempre cuando miramos el campo, todo está muriendo o todo está amarillo. Y mucho más cuando estamos enfrentando diferentes problemas. Cuando estamos enfrentando retos y aflicción, es difícil ver las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos usualmente cuando hay cosas difíciles en nuestra vida? Enfocarnos únicamente en las cosas difíciles. Pero realmente hay otras cosas alrededor de nosotros. Dios puede dar fruto aún en medio de la aflicción. Y esto es lo que José nos va a enseñar hoy, o Dios nos va a enseñar hoy a través de José. Si ustedes quieren ver un verso que quizás puede resumir todo lo que va a pasar en este pasaje, es Génesis capítulo 41, versículo 52. Creo que va a salir a las pantallas. Génesis capítulo 41, versículo 52 dice, y el segundo hijo de José le puso Efraín, que significa fecundo, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces, la idea que Dios va a tener usando a José, la vida de José, es qué nosotros hacemos en la aflicción. ¿Qué Dios quiere enseñarnos a nosotros en medio de la aflicción? José, imagínense José llamando a su hijo de esa manera todo el tiempo Efraín. Cada vez que José decía Efraín, se recordaba que Dios le dio fruto en un lugar que se supone que no recibiera fruto. Entonces, yo quiero que nosotros analicemos. Esta vez no voy a dejar las aplicaciones para el final, sino que vamos a estar haciendo diferentes aplicaciones durante el texto. Pero yo quiero que nosotros veamos cómo Dios obra en nuestras aflicciones viendo la vida de José. Y lo primero que vemos en la vida de José es que Dios actúa a través de José. Dios va a hacer algo a través de José. Y es algo que Moisés quiere que su pueblo, que el pueblo que él está escribiendo entienda, y es que Dios actúa a través de José. Y cuando nosotros estamos en medio de las aflicciones, también tenemos que entender que Dios va a actuar en nosotros a través de las aflicciones. Las aflicciones no simplemente son un tiempo para nosotros ser afligidos, sino también es un tiempo para que Dios nos use en medio de esa aflicción. Muchas veces Dios utilizó la aflicción para dar salvación. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Pablo estaba preso en Filipo? Estaba preso. ¿Y qué hizo Pablo cuando estaba preso? Se puso a lamentarse. Y estuvo toda la noche lamentándose que estaba preso de manera injusta. Pablo no hizo eso. ¿Qué hizo Pablo? Se puso a cantar himnos. Cuando la cárcel tembló y la persona que estaba guardando la cárcel pensó que todo el mundo se había escapado, él intentó quitarse la vida. ¿Y qué Pablo le dijo? No te quites la vida, que estamos aquí. ¿Y qué dijo él? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?
¿De dónde usted cree que salió el tema de salvación en ese carcelero? ¿De dónde salió ese tema? ¿De dónde él pasa de ser el que está velando a los presos a pasar a hacer una pregunta de cómo él puede ser salvo? Las canciones que Pablo estaba cantando lo llevaron a él a analizar su vida espiritual. Entonces, lo que Pablo hizo en su aflicción, Dios utilizó a Pablo en su aflicción para traer salvación a otros. Y yo creo que el problema de nosotros es, los creyentes, que vemos la aflicción por sí sola. Estoy en aflicción. Pero realmente Dios siempre nos ha enseñado en su palabra que Él va a usar la aflicción para su gloria. Así que lo vemos aquí, Dios actúa a través de José. Sabemos que José está donde José está preso. Está preso de manera injusta. Y José ya le había interpretado unos sueños tanto al copero como al panadero. Y recuerden que José le había dicho al copero que iba a sobrevivir. Recuérdate de mí cuando estés con el faraón. Entonces llegó el momento de eso. Pero ¿cuánto tardó el panadero en hablar? Si vemos el versículo 41, ¿cuánto tardó el panadero en hablar? El copero. El panadero no habló más. Le cortaron la cabeza. Pero el copero, ¿cuánto tardó el copero en hablar? 2 años. 2 años. Usted le ha pedido un favor a alguien y esa persona ha tardado 2 años en hacerlo. No diga a su esposo, por favor. Yo le he pedido X cosas y ha tardado 2 años. Pero él estaba preso. Él estaba preso. Le dijo al copero que se recordara de él cuando estaba frente al faraón. Cuando esté frente al faraón, el copero fue restablecido en su posición. Pero decía el capítulo anterior, el último versículo, que al copero se le olvidó hablar con el faraón. Pero 2 años después pasa este evento. Durante esos 2 años, José se mantuvo fiel a Dios en la cárcel. Y dice el versículo 41, y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al río Nilo, junto al Nilo. Es importante que para este tiempo los sueños son importantes, pero no tan solo los sueños. Tenemos que ponernos en contexto. Para ellos, el faraón, para el pueblo de Egipto, el faraón era un simple rey. Era un dios. Para ellos, el faraón era un dios. Lo más grande que había. En aquel tiempo, Egipto era el reino más grande que existía. Así que para los ojos de aún del faraón y para los ojos de la gente que está alrededor del faraón, Dios tuvo un sueño. Dios tuvo un sueño a los ojos de ellos. Y dice el versículo 2, y de pronto, ahí va a contar el sueño, y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pacían en el carizal. Pero he aquí, a otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas del mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces el faraón despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez, que esto fue el mismo día. Y aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y aquí 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y aquí era un sueño. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó a llamar a todos los adivinos de Egipto y todos sus sabios. Y el faraón les contó su sueño, pero no hubo quien lo pudiera interpretar a Faraón. Si ustedes ven, Faraón primero, después que tiene ese sueño, versículo 8, él busca a todos sus sabios. Él está buscando
todos los recursos que tiene disponible en Egipto. Él dice, yo tuve un sueño, vacas gordas, vacas flacas, es el sueño que más se reconoce de todo lo que pasó, pero está turbado, comienza a preguntarle a la gente, díganme, ¿qué es este sueño? Llama a todos los sabios del lugar, llama a toda la gente sabia que él conoce, a sus ayudantes, no tan solo los sabios, el versículo 8 dice que llama aún los adivinos, pero nadie le puede dar respuesta. ¿Qué significa? Que para Faraón tenía un problema. Había un sueño que él no podía interpretar y no tan solo él no podía interpretar. Nadie a su alrededor tenía la capacidad de interpretarlo. Nadie. Así que el versículo 9, aquí entra el jefe de los coperos, después de 2 años. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas, 2 años después. ¿Se le parece a alguien eso? Que para hablar de sus faltas tarda 2 años en decirlo. Pues él tardó 2 años en hablar de sus faltas, aunque quizás lo ha hablado antes, pero ahora va a hablar nuevamente de sus faltas, quizás de sus faltas. Cuando Faraón se enojó con su siervo y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño, el panadero y él tuvo un sueño en la misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos. Y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño. Y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. Y a mí me restableció Faraón y en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Ahí él le está diciendo, este copero le está diciendo al Faraón, mira, yo estuve una vez preso, le conté mi sueño a alguien, el panadero y yo estábamos presos, le contamos nuestro sueño a alguien, a ese joven hebreo, y él lo interpretó. Y para evidencia de todo lo que dijo pasó, el panadero, usted lo ahorcó y a mí me restableció. Entonces cuando el faraón escucha eso, el faraón manda a buscar a José. Él dice, no, tráigamelo. Y José se afeitó y todas estas cosas, porque para aquel tiempo no podías pararte frente al faraón así. Y él le pide a José y está frente al faraón para que interprete el sueño. Entonces dice el versículo 16. Cuando el faraón le dice a José que le interprete el sueño, José respondió a faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a faraón una respuesta favorable. Eso a simple vista, para nosotros hoy, en este lado del mundo y en este tiempo, eso no es nada. No, eso no soy yo. Dios dará a Faraón la respuesta para nosotros. Pero que no se nos olvide lo que yo dije casi ahora. Para ellos, ¿quién era Dios? El Faraón era Dios. Para ellos el Faraón era Dios. Y cuando el Faraón le pide el favor a José de que le interprete el sueño, que nadie puede interpretarlo, José dice algo muy claro. ¿Y qué dice José? Tú no eres Dios. Tú no eres Dios. El Dios verdadero dará a Faraón una respuesta favorable. Así que José está en medio de la aflicción, le está diciendo a aquella persona que piensa que es Dios, y todos sus adivinos piensan que esa persona es Dios, y José lo primero que le dice es, tú no eres Dios, por encima de ti hay un Dios más grande, que Él es el que tiene la oportunidad, y Él es el que va a interpretar el sueño. Entonces José está tirando una raya y le está diciendo, tú no eres mi Dios. Yo tengo un Dios por encima de ti. Pero mis hermanos, si fuéramos nosotros, que llevamos años presos, y el rey nos busca y nos dice, interprétame este sueño, le hubiésemos dicho, tú no eres Dios. Yo quiero que tú sepas que tú no eres Dios. Le hubiésemos dicho algo así a él, teniendo a la persona de frente que puede liberarnos de la cárcel. Lo más seguro, no le hubiésemos dicho eso. Pero José estaba consciente que Dios estaba con él.
Y José estaba consciente que Dios es más grande que ese Dios terrenal que él estaba frente a él. Así que es importante esto. José no negó su fe. José no negó su fe en la aflicción. José no negoció su fe tratando mejor al faraón o no diciéndole la verdad o diciéndole una media verdad al faraón para que tuviera favor de él. José no negó su fe. José dijo, Dios es Dios. ¿Y qué pasó? El faraón le contó el sueño. Y después que el faraón le cuenta el sueño, versículo 25, entonces José dijo a faraón, los dos sueños de faraón son uno. Dios ha anunciado a faraón lo que él va a hacer. Impresionante eso. Es impresionante porque José está tan convencido de que el faraón no es Dios y le está diciendo, faraón, hay alguien más grande que tú. Hay alguien más grande que tú. Dios y es el que te ha dado ese sueño. Dios ha anunciado a faraón lo que él va a hacer. En otras palabras, José le está diciendo, hay un plan que el verdadero Dios va a hacer y lo que ese Dios verdadero está haciendo es que te está anunciando el plan. Pero ¿quién le decía al faraón lo que tenía que hacer? Antes de eso, nadie. El faraón hacía lo que él le placía porque el faraón era el rey más grande que existía en aquel tiempo. Pero cuando se encuentra en un momento que no tiene salida, tiene que darse cuenta que hay un Dios más grande que él, que es el que lo puede ayudar. No pasa lo mismo hoy con el hombre. Hoy, nosotros cuando no éramos creyentes, y aún ahora luchamos con eso, entendemos que no necesitamos ayuda de nadie. Y tenemos que recordar que hay un plan soberano de Dios haciendo todo y que Él siempre va a cumplir ese plan soberano. Así que José no niega su fe en ningún momento. Como diría el puertorriqueño, José no niega su fe para lamber el ojo. José no está lambiendo ojo. José no le importa quedar bien o mal. José le importa decir la verdad. No importa quede mal. José está diciendo, faraón, hasta ahora tú has creído que tienes un plan. Pero Dios es el que obra y gobierna todo sobre la tierra. Así que José le dice eso a él. Qué valentía, un joven, qué valiente. Tú no eres Dios, hay otro Dios por encima. Entonces le dice y le interpreta el sueño, el versículo 26. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. De los 2 sueños son 1. Y habla de las 7 flacas y feas y todas estas cosas. Y dice el versículo 28, si puedes poner el versículo 28. El versículo 28 dice, esto es lo que ha dicho a Faraón. Esto es lo que ha pasado. Dios ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer. ¿Se lo repito o no se lo repito otra vez? Por si acaso el Faraón tenía duda, José le dice otra vez, Faraón, esto es lo que Dios va a hacer. Tú no tienes chance. Tú no tienes opción. Ya Dios decidió lo que Él va a hacer y esto es lo que Él va a hacer. Aquí vienen 7 años de gran abundancia y ahí es que Él explica los 7 años de gran abundancia que nosotros desde pequeño conocemos. 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y dice el versículo 32, después de eso dice, y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está, ¿qué? Determinado por Dios y Dios lo hará pronto. Que lo haya soñado la misma cosa 2 veces, primero con las vacas y después con las espigas, yo te quiero decir algo, ya Dios decidió que iba a hacer eso. Pero imagínense al faraón recibiendo esa noticia. ¿Quién antes se hubiera parado o cuánta gente se paró antes del faraón y le dice en su propia cara, tú no eres Dios? ¿Qué iría a pasar con esas personas que le hubiesen dicho al faraón, tú no eres Dios? ¿Qué usted cree que hubiese pasado? La misma suerte del panadero, le hubiesen cortado la cabeza. Pero aquí había un joven valiente
Un joven valiente que está diciendo, Dios ha determinado lo que él va a hacer y Dios lo hará pronto. Entonces, si nosotros vemos, Dios actúa a través de José en medio de su aflicción o en medio de la tierra de su aflicción. Y si nosotros vemos algo en José repetido hasta lo que hemos visto ahora es que José tenía un alto concepto de quién es Dios. José tenía un alto concepto de quién es Dios. Y eso le ayudaba en sus aflicciones. O sea que si tú estás en medio de la aflicción, yo quiero que tú sepas que Dios va a actuar a través de ti, pero para Dios actuar a través de ti, tú tienes que tener un alto concepto de la soberanía de Dios. Tienes que tener un alto concepto de que Dios es soberano en medio de tu aflicción. En medio de tu aflicción. Mis hermanos, realmente este cuerpo, de nada, el cuerpo se duele. De nada. De nada. Esta semana aprendí que si el ojo se mueve un chin nada más, uno empieza a ver doble. ¿Qué tú crees, Jafo? Un chin. Ver doble a alguna gente no es fácil. Verlo una vez, pero hay cierta gente que verlo doble debe ser una prueba muy grande. Pero si ustedes ven a Rafa así con el parcho que él mismo dice, de Jack Sparrow, yo le envié a él una foto que hace muchos años hicimos una escuela bíblica de vacaciones que él salió ¿se acuerdan de eso? Que él salió de pirata. Salió de pirata. La Biblia dice que nuestro ser exterior se va desgastando. Y somos tan débiles que cuando algo se mueve un poquito, trastorna todo. Pero tenemos que entender que en medio, esta gente está fuera de liga, ¿viste? Tú no te imaginas lo que me acaban de enviar ahora. Por eso a veces tener un reloj inteligente no ayuda. Pero a veces un poquito que se mueva algo cambia toda nuestra vida para siempre. Pero hay algo importante. Dios va a actuar a través de nosotros en medio de la aflicción. Hay veces que nosotros preguntamos, yo sé que usted lo ha escuchado 20 veces, ¿por qué Dios ha permitido esto? Y no es por qué Dios ha permitido esto, es para qué Dios ha permitido esto. Y cómo, ¿recuerdan cuando Pablo en una de las cartas saluda a los de la casa del César? Pablo en una de las cartas saluda a los hermanos creyentes que trabajaban o servían en la casa del César. ¿Cómo llegó eso hasta allá? Es posible que haya llegado cuando Pablo estuvo preso en Roma la primera vez, porque mucha gente lo visitaba y el evangelio seguía expandiéndose. Filipenses capítulo 1, Pablo dice, me gozo en mis aflicciones porque yo estar afligido ha producido en ustedes que prediquen el evangelio con más valentía. Eso dice Pablo en Filipenses 1. Pablo está diciendo, mi aflicción está llevándolos a ustedes a ser más valientes, que a mí me haya metido preso o que yo esté preso por causa del evangelio, ha causado o ha provocado eso, más valentía en ustedes. Entonces, ¿qué Pablo dice? Pues me gozo. Aunque esté preso, me gozo. Me gozo porque mis cadenas ha provocado en ustedes valentía para predicar el evangelio. El punto de eso es cuando nosotros vemos las aflicciones que nos llegan como algo para nosotros y no como algo que Dios va a utilizar para expandir su reino. Para expandir su reino. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Las aflicciones Dios las va a utilizar para su gloria. Aunque ahora mismo nosotros quizás no veamos eso muy claro. Pero tenemos que estar conscientes de eso.
tenemos que tener un alto concepto de que Dios es soberano y hace lo que Él quiere cuando Él quiere, pero con un propósito, el ser glorificado por siempre. Así que en medio de la aflicción debemos tener un alto concepto de la soberanía de Dios. Lo otro que vemos es la sabiduría de Dios en José. La sabiduría de Dios en José. Mira lo que dice el versículo 33. José pasa de interpretar el sueño a dar recomendaciones al faraón. Y le dice, ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Busca un hombre prudente y sabio. Entonces, el versículo 34, haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija el quinto de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos recojan todos los víveres de esos buenos años y que vienen y almacenen la ciudad. Si nosotros vemos, él está diciendo, en las vacas gordas vamos a guardar. Muchas veces nosotros tenemos que aprender eso. Usted que ha vivido muchos años, y yo también, sabemos que aún todavía hay periodos en nuestra vida que son vacas gordas. Y sabemos que después vienen periodos de ¿qué? De vaca flaca, pero flaca. Flaca. Entonces, este consejo es un consejo administrativo. José le está dando un consejo administrativo, le está diciendo al faraón, en las vacas gordas, guarda, para que cuando vengan las vacas flacas, tengas. Ahorita yo estoy dando seguimiento a unos hermanos en la mañana, y me decía, y cuando yo le decía, no es que la Biblia dice esto y esto en esta área, y me hacía una pregunta, no es que la Biblia dice esto y esto en esta área, y me dice, oye, pero la Biblia es el manual de instrucciones. Y yo le dije, exactamente, la Biblia es el manual de instrucciones. ¿Quieres un consejo financiero? Cuando estén las vacas gordas, guarda. Para que cuando vengan las vacas flacas, que van a venir, tenga. El problema es cuando vienen las vacas gordas y no guardo. O quizá usted está aquí y está diciendo, bueno, yo llevo 20 años esperando a las vacas gordas. Ya es otra cosa. Así que él viene y le da todas esas instrucciones a él, al faraón. Y mire el versículo 37 al 39. Miren qué impresionante. Y la idea pareció bien al faraón, versículo 37, y la idea pareció bien al faraón y a todos sus siervos. O sea que la idea fue excelente. Entonces el faraón dijo a sus siervos, están todos los siervos ahí alrededor, el faraón mira alrededor y le pregunta a sus siervos, ¿podemos hallar a un hombre como este, como José, en quien está el Espíritu de Dios? Miren eso. Ya Faraón está convencido que él, ¿qué? No es Dios. Ya Faraón quedó convencido. ¿Quién se lo dijo en muchas ocasiones? José, tú no eres Dios, tú no eres Dios, tú no eres Dios. Y cuando él le da el consejo, el faraón dice, bueno, vamos a encontrar, ¿a qué otra persona nosotros podemos encontrar que el Espíritu de Dios no esté en él? Versículo 39. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, ya le está diciendo Dios, ya él está convencido que él no es. No hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Hermanos, la sabiduría de Dios en José. José fue sabio de él mismo. No, Dios le dio la sabiduría a José. Y versículo 40 dice, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Entonces, si nosotros vemos Dios en medio de la aflicción, Dios le está dando sabiduría a José. Recuérdense, de ahora en adelante, vamos a ver lo próximo, más adelante es la exaltación de Dios en José, pero hasta ahora José es un preso. José hasta ahora está preso. Está frente al faraón, pero está preso. Entonces hasta ahora, en medio de esa necesidad, en medio de ese problema, Dios le está dando sabiduría a José para cómo vivir en esa necesidad. Entonces,
José demostró sabiduría todo el tiempo. Cuando él llegó a la cárcel, cuando él llegó a la casa de Potifar, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Potifar con él? Lo puso de administrador. De administrador. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción Dios le dio sabiduría. ¿Dios lo sacó de la prueba? No, le dio sabiduría. Después, cuando lo acusan injustamente y lo meten preso, ¿qué termina haciendo José estando preso? Encargado y administrador de un grupo de presos. Dios le dio la sabiduría estando preso. Y ahora José sigue estando preso, aunque está frente al faraón, sigue estando preso. ¿Y qué hizo Dios? Le dio la sabiduría a José. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que muchas veces Dios no nos va a sacar de las pruebas. Dios muchas veces lo que va a hacer es darnos sabiduría. Y a veces nosotros oramos para que el Señor nos saque de las pruebas y muchas veces Dios no nos va a sacar de las pruebas. Su palabra nos va a dar sabiduría. Entonces es posible que tú estés aquí o yo estemos aquí y digamos, yo estoy viviendo una prueba. Y yo quiero que Dios me saque de esta prueba. Y quizás no estabas esperando que yo te diga que lo más seguro Dios no te va a sacar de esa prueba. Él te va a dar sabiduría para trabajar la prueba. Quizás no te va a sacar. Y por más que oremos y oremos y oremos y oremos y oremos de rodillas, con ayuno, sin ayuno, si Dios quiere usar esa prueba para darnos sabiduría, Él va a usar esa prueba para darnos sabiduría. Pero a veces nosotros, ¿qué dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, 11? Señor, si es posible, te he rogado 3 veces que me quites ¿qué? Este aguijón. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros no queremos estar débiles. Y por eso no experimentamos el poder de Dios. Porque Dios dijo, mi poder estará en tu debilidad. El apóstol Pablo por eso termina diciendo y dice, más bien me gloriaré en mis debilidades para que así pose sobre mí el poder de Cristo. Pero para el mundo ser débil es todo lo contrario. Tú no puedes expresar debilidad. Pero Pablo comprendió que él solamente experimentando la debilidad, Dios va a dar el poder. Así que mis hermanos, gocémonos en la debilidad. Yo sé que es fácil. Para aquel que no está pasando tantas situaciones, yo sé que decir gózate en la debilidad es difícil. Pero créanme, Dios es soberano. Y Él te va a dar sabiduría para que trabajes en esa debilidad. Él dice en Santiago que las pruebas son multiformes. Las pruebas de nuestra vida van a ser, Santiago capítulo 1, las pruebas de nuestra vida van a ser de muchos colores. Pero dice, pero el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, porque Él se la va a dar. Y si ustedes ven, es para las pruebas. Se lo voy a leer aunque no saldrá en las pantallas. Dice Santiago 1:2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, en los que cuando los halléis en diversas pruebas. Siéntanse gozosos cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia y que la perseverancia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos o maduros y completos sin que os falte nada. Gócense en la prueba. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Si nosotros vemos ese texto, muchas veces lo utilizamos simplemente cuando necesitamos sabiduría. Y es verdad, el texto está hablando de que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero si nosotros queremos tener una interpretación estricta del texto, el texto está diciendo que cuando estemos en pruebas y estemos faltos de sabiduría, cuando estemos en medio de la prueba, se la pidamos a Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Así que mis hermanos,
Dios a veces no nos va a quitar las pruebas. No nos las va a quitar. Ojalá que sí. Pero a muchos no va a pasar. Él le va a dar algo más grande. Va a dar sabiduría, protección y poder para poder batallar con esa prueba. Así que veamos la debilidad como lo que es. No veamos la debilidad como la ve el mundo. El mundo dice, si tú lloras o eres débil, eres una persona que no se puede confiar, eres un debilucho o no. La debilidad para los hijos de Dios es el lugar donde Dios va a manifestar su poder. Él prometió manifestar su poder en las personas débiles, en los creyentes débiles. Próxima. Después viene la exaltación de Dios con José. Dice el versículo 40, y tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo montar en un segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón dijo a José, aunque yo soy faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. En toda la tierra de Egipto. Así que José, de ser humillado y preso, pasó a ser un gobernador importante. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero no tan solo eso, sino que también le dio una esposa. Dice el versículo 45, Faraón llamó a José por el nombre de Sabnat Panea. Dios habla o el que vive. Así se llama ese nombre. Dios habla. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Así que el faraón hizo pasear a José por toda la tierra de Egipto como el gobernador. Él pasó de estar humillado a estar exaltado. Dios cambió su tristeza en danza. Y Dios prometió eso. Dios prometió, mis hermanos, que Él va a cambiar nuestra tristeza en danza. Sea aquí en esta tierra o sea cuando Él regrese por nosotros. Entonces Dios muestra su bondad con José. Y Dios no tan solo lo hizo el rey de todas las cosas, sino si busca el versículo 51, por favor, dice, después que lo hizo rey y lo exaltó, vino la abundancia, empezaron los 7 años de abundancia, pero en esos 7 años de abundancia ocurrió algo con la vida de José. Versículo 51, hubo un hijo y ese hijo le puso Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando él dice Dios me ha hecho olvidar, lo que está implicando es Dios me ha llevado a perdonar. Yo perdono a mis hermanos, perdono todo lo que ha pasado. Y ese es el nombre Manasés. Manasés implica el que hace olvidar. Imagínense cada vez que él llamaba a su hijo Manasés. Eso como una predicación, dice Tony Mérida. Cada vez que tú llamas a tu hijo Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Entonces, si nosotros vemos por qué más adelante vienen los hermanos de José, que es algo impresionante, cuando vienen los hermanos y él no les revela que es él y de momento sí les revela y los hermanos creen que lo van a matar a ellos porque vendieron a José y José los perdona y le dice, no se preocupe porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo torció a bien. ¿De dónde sale todo eso? Sale de un corazón que ha entendido que ha perdonado. Sale de un corazón perdonador. Y así le puso a su hijo Manasés. Y después versículo 52.
Y al segundo le puso el nombre de Efraín, fecundo, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Mis hermanos, él comprendió que las aflicciones, Dios va a utilizar sus aflicciones. Es que a veces nosotros vemos las aflicciones como algo solamente para nosotros, no como algo que Dios va a utilizar. Y esas aflicciones de José, Dios las utilizó para salvar. Por eso lo último que este texto nos enseña es la salvación de Dios a través de José. Miren el versículo 55. Cuando empezaron los 7 años de vaca flaca, versículo 55 dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó ¿a quién? Al faraón por pan. Y el faraón dijo a todos los egipcios que, id a José y haced lo que él os diga. Yo no, está diciendo el faraón, no. Vayan a José. Él es el que tiene la solución. Versículo 56. Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿quién abrió todos los graneros? José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Pero mira el versículo 57. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Toda la vida de José. Lo venden sus hermanos, lo compran de Egipto, lo exaltan en la casa de Potifar, o en la casa, sí, la casa de Potifar. Después termina preso. Estando preso se olvidan de él. Después de los 2 años, entonces va donde el faraón. Y después Dios lo exalta para que sea aquel que él va a utilizar para salvar a todos aquellos de la hambruna. Dios utilizó la aflicción de José para salvar a pueblos. Y yo sé que va a sonar lindo para muchos, en el sentido de, eso es un cliché. Pero realmente Dios va a usar tu aflicción para su gloria. Dios la va a usar. Porque ¿para qué te va a dar una aflicción si no es para usarla para que su nombre sea conocido? Dios va a usar eso. Y Dios exaltó a José. José fue humillado y Dios lo exaltó. ¿Quién le viene a la mente cuando vemos de un hombre que fue humillado y después Dios lo exaltó? Cristo Jesús. El que dice Filipenses capítulo 2, que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta los sumos, tomando cuerpo de hombre. Y ese mismo que se humilló y tomó la muerte de cruz, después fue exaltado por encima de todo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. José humillado y después exaltado, Cristo humillado y después exaltado. Pero hay grandes diferencias, y con esto termino, hay grandes diferencias. José gobernó al mundo conocido hasta aquel momento. José gobernó el mundo conocido hasta aquel momento. Jesús gobierna todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. José fue el segundo en Egipto. José fue el segundo. Jesús es el primero en todo. Jesús no es el segundo de nadie. Jesús es el primero en todo. Dice la Biblia que Él tiene la preeminencia, que en Él fueron creadas todas las cosas de las que existen. José guardó el trigo y después lo repartió. Él guardó el trigo. Pero sin embargo Jesús es el pan de vida. José lo único que pudo hacer es guardar trigo. Y él después le ofreció trigo del que guardó. Cristo vino a ofrecerse a sí mismo como el único pan de vida. El único pan de vida. José fue aquel que Dios levantó para salvar a las naciones de la hambruna. Jesús es aquel quien puede dar salvación a todas las naciones.
José fue levantado para que la gente no muriera de hambre y para que su pueblo no muriera de hambre. Y no tan solo el pueblo de Jacob, porque vamos a ver más adelante a Jacob en el próximo capítulo, sino que el texto dice que todos los pueblos iban a donde José para saciar su estómago. Pero la Biblia dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre será salvo. José vino a dar una solución momentánea. Dios levantó a José para dar una solución momentánea. Cristo vino a dar una solución eterna. El problema que tenía el pueblo en aquel tiempo era de hambre. El problema que tiene hoy el pueblo es un problema espiritual. Están viviendo a espaldas de Dios. Pero Dios es el único que puede salvar. Así que cuando vemos a José, un gran personaje, una gran persona, hizo muchas cosas, pero Cristo es superior a José en todos los aspectos. Así que si quieres aprender de alguien hoy, no aprendas de José, aprende de Cristo. Porque Él fue el que se humilló y que Dios lo exaltó. Él es el único pan de vida. Él es la luz del mundo. Y todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Miremos las aflicciones como lo que son, hermanos. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver las aflicciones como lo que son. Son oportunidades de Dios para desplegar su gloria. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablaste de las aflicciones. Y te pedimos perdón por aquellas veces que solamente nos enfocamos en las aflicciones y no vemos las bendiciones que tú tienes alrededor nuestro. Padre, ayúdanos a entender que así como tú usaste a José, usaste al apóstol Pablo, usaste a muchos otros. Tu palabra dice que en Hebreos capítulo 11, que los héroes de la fe hay algunos que fueron muertos por leones, que algunos fueron asesinados, pero que ellos seguían una meta que eras tú. Señor, recuérdanos eso, recuérdanos que tus hijos en esta tierra van a vivir aflicciones, pero tu palabra dice que confiemos porque tú has vencido. Al final también nosotros venceremos las aflicciones cuando tú vengas por tu pueblo. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, muéstrale que la historia de José es una historia impresionante, pero es más impresionante la historia de Cristo. José fue aquel que quizás abrió el camino para traer una salvación momentánea, pero Cristo es aquel que da una salvación eterna. José fue levantado para alimentar físicamente a un pueblo y Cristo es levantado para dar vida y vida en abundancia. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le muestres la hermosura de Cristo, que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda hoy entregarle todo su corazón y toda su alma al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.